Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Romero, estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El día de hoy voy a explicar sobre la época republicana del Ecuador. Esta inicia con la organización de la primera Asamblea Constituyente en Riobamba el 13 de agosto de 1830, mediante la primera arma de la carita constituyente. Gracias a esto, Ecuador se vuelve unitario, democrático y se separa en poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El Poder Legislativo es el que está encargado de hacer y formar las leyes. El Poder Judicial es el que está encargado de administrar la justicia. El Ejecutivo está encargado de ejecutar las decisiones del Poder Legislativo. En el lapso del tiempo se han acontecido disputas ideológicas, políticas y de base. Se han presenciado crisis sociales y económicas, como el boom del petróleo, la adquisición de la deuda externa, la dolarización, etc. En la época republicana podemos destacar tres proyectos nacionales muy importantes, como es el Proyecto Nacional Criollo, que va de 1830 a 1895, el Proyecto Nacional Mestizo de 1895 al año 1912, el Proyecto Nacional de la Diversidad de 1960 a la actualidad. El Proyecto Nacional Criollo, en este se conservan algunas costumbres como la discriminación. No era permitido aún opinar de forma libre en la política o en las creencias religiosas. La Iglesia se involucraba en la economía. A causa de esta se encargó de las partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, entre otros. Cuando se fundó el estado de Juan José Flores, agregó las Islas Galápagos como parte del Ecuador. La esclavitud aún seguía y continuaba la invasión de territorios. Luego tomó el mando Urbina, quien canceló la esclavitud y permitió el comercio, pero a causa de esto surgió una deuda externa. Debido a esto, Gabriel García Moreno tomó el mando y pudo reconstruir el Estado implementando reglas para mejorar el poder, creó escuelas, mejoró la comercialización, empezó la exportación del cacao, etc. Pero Ventimilla fue quien se encargó de separar el gobierno y el Proyecto Nacional Mestizo. En este se incrementó la exportación del cacao y se trajo cada vez una acumulación significativa del país. Se definió el modelo primario agroexportador, se mantuvo la regionalización del país. El auge de las exportaciones cacaoteras provocó consolidación al interior de la oligarquía costeña. En este grupo llamado burguesía comercial y bancaria, fue el sector que logró dirección política con la transformación liberal. Este trajo la mayor transformación político-ideológica en la historia del país. La educación era oficial, el registro civil, la beneficencia, etc. Del mismo modo, la Iglesia fue despojada de una buena parte de los latifundios. Corta. El Proyecto Nacional de la Diversidad. La crisis de la exportación bananera creó una desestabilidad constitucional, pero también abrió paso a un conflicto, proceso de modernización y cambios de corte reformista. En el plano más estrictamente político, se dio una expansión del Estado junto con el resquebrajamiento de las tradicionales frentes y organizaciones políticas. Las Fuerzas Armadas, a tono con el proceso de modernización y complejización del Estado, fueron desarrollando cierto espacio de autonomía en su acción política, que se expresó en sus dictaduras.